Dicho esto, hermanos, pues tengo una palabra de Dios en esta mañana, pues para que nos sirva como un alimento más, para seguir caminando, porque uno no tiene que comer, aunque uno vive con la esperanza de vivir toda una vida, no tiene uno que comer toneladas de comida de una vez, sino que día a día se alimenta. Amén. Y aunque tengamos una perspectiva amplia de querer llegar al final de nuestra carrera en la vida, es una vida que se vive día a día. Día a día. ¿Y esto, hermanos, qué significa? Aleluya. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues que debemos de caminar con esa esperanza, hermanos, de que el Señor tiene cada día lo justo y necesario para nuestra vida. Por eso Él sabiamente dijo, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Basta cada día con su propio afán. El mañana pertenece a Dios. Así que no debemos, hermanos, preocuparnos, si bien está ocuparnos en las cosas, pero no preocuparnos, no ansiarnos. El mejor consejo de psicología lo tenemos en la palabra de Dios durante hace muchos siglos. Amén, que nos ayuda cada día. Y la razón, hermanos, es obvia, porque el día de mañana está en las manos de Dios y también Dios tiene provisión para el día de mañana. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Por alguna razón, por eso, Dios permitió que aquel maná, ustedes recuerdan lo que es el maná, ¿verdad? Aquel pan que venía como en forma de algodoncito, que llovía del cielo literalmente y que sabía como un pan recién hecho con miel y que nutría. Nunca volvieron a comer más. De hecho, el Señor Jesús se compara con ese maná. Pero fíjense que misteriosamente, por alguna razón poderosa, el Señor no permitía que almacenasen ese alimento. No lo permitía, porque quien actuaba de una forma un poco perspicaz y un poco, de alguna forma, queriendo proveer para el día de mañana con esa humana perspicacia, yo por si acaso voy a guardar para mañana. No vaya a ser que Dios no hable. No vaya a ser que... ¿Quién sabe? Y cuando lo guardaban para el día siguiente, se corrompía. Se corrompía. Dios nos ha enseñado y nos muestra en su palabra de vivir dependiendo de Él, día a día. Y cuando entendemos esta gran verdad, nos es más fácil la vida. La vida nos es más fácil, más llevadera, cuando aprendemos a depender de Él día a día, porque cada día traerá su maná. Amén. ¿Cuántos sienten la paz de Dios esta mañana? Yo creo que una de las etapas más duras que vivió, no digo que vivirá, que vivió la nación de Israel, porque sin duda que la etapa más dura que Israel, el pueblo de Dios vivirá, está por llegar. De eso hemos estado hablando este tiempo atrás en los estudios bíblicos acerca de los últimos tiempos. Pero de la etapa más difícil que vivió Israel, sin duda, yo creo que fue el primer exilio, el primer cautiverio, el imperio babilónico, el exilio a Babilonia, donde dice la Biblia que fueron todos expatriados a Babilonia, destruido el templo y todos expatriados, y donde en Israel solo quedó
por decirlo de alguna forma, el desecho de la sociedad, 4 ancianos enfermos, 4 lisiados, 4 personas que ya eran, por decirlo de alguna forma, hermanos, eran el escombro de lo que había quedado, socialmente hablando. Nabucodonosor se llevó la grosura de todo Israel, muchos de ellos para que luego fuesen de alguna forma, pudieran dar al reino de Babilonia su trabajo, sus oficios, su sabiduría, aportar su fuerza. Y en este proceso tenemos el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel y el libro de Daniel. 3 profetas que fueron casi contemporáneos en aquel exilio. Jeremías se quedó por designio de Dios con esa parte en Israel, hermanos, que era la parte débil, la parte que ya no servía humanamente hablando para nada, pero Dios proveyó a aquel hombre de Dios para que la palabra de Dios no se perdiera, esa palabra de fuerza y de consuelo. Proveyó también al profeta Ezequiel para los que habían sido deportados, pero seguían viviendo en el cautiverio de Babilonia. Y como dice en los primeros capítulos de Ezequiel, estaba yo junto al río Quebar, cuando vi los cielos abiertos y tuvo aquella visión tan tremenda. Y luego estaba Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego. Era por decirlo de alguna forma, hermanos, era la exquisitez y el brillo de la nación de Israel, hombres sabios, hombres de Dios, hombres que fueron de mucha bendición para aquel reino pagano, porque Dios lo permitió así. Y como conocen la historia, ellos no vivían cautivos, no vivían como cautivos. Ellos vivían en el palacio del rey. Y Dios también allí estableció a aquel hombre, Daniel, profeta. Es decir, hermanos, en cada etapa de la vida del pueblo de Israel, a pesar de que ellos fueron castigados y corregidos por el Señor por la dureza de su corazón, Dios siempre, siempre dejó una puerta abierta. Una puerta abierta a la esperanza, a la reconciliación, al perdón, a la misericordia. Y en aquel momento, hermanos, pasaron muchos años del exilio de Nabucodonosor. De hecho, Daniel sobrevivió a Nabucodonosor y también, hermanos, vivió con el otro reinado precisamente también, el reinado de Darío. El reinado de Darío. Él vivió a varios reyes y siempre dio testimonio de quién era en Dios. Siempre dio, nunca perdió su identidad. ¿Cómo está nuestra identidad? Nunca perdió su identidad, pese a cualquier circunstancia. Él seguramente habría escogido seguir viviendo en su tierra, en Israel, donde Dios estableció el reino de esta nación. Sin embargo, él supo estar donde Dios le permitió estar. Y Dios le permitió estar en honor, en bendición, hermanos, en esplendidez, porque estaba en el palacio del rey. Pero fíjense, hermanos, que aun estando juntamente con Sadrach, Mesach y Abednego en el palacio del rey, considerado como sabios y siervos, Dios no los eximió, no les guardó de pasar ni por el horno de fuego, ni por el foso de los leones.
Es verdad que en Israel quedó lo peor. Lo peor fue el tiempo más duro y devastador para la nación de Israel. Parecía que aquella gloria había muerto para siempre, aunque Dios tenía un plan. Sin embargo, hermanos, ni a sus escogidos, ni a aquellos que fueron de alguna forma, hermanos, por su fidelidad y su integridad al Señor, fueron tratados de Dios de una forma, hermanos, más delicada, fueron eximidos de la prueba del Dios. Ninguno. Ninguno fue eximido de pasar por los procesos que a veces son necesarios en nuestra vida e inevitables. La última vez que prediqué, recordáis que hablaba acerca de esto, de esos procesos, hermanos, que no vienen por nuestras malas decisiones, ni por errores que tomamos en nuestra vida, sino vienen del designio de la voluntad de Dios cuando caminamos firmes y conocemos la historia. Daniel nunca perdió su integridad, pero a pesar de vivir, hermanos, de aquella forma que Dios le permitió vivir tan placentera, hermanos, y tan abundante y tan reconocida en todo el reino, no le eximió el Señor, no le guardó de pasar por el foso, pero sí le guardó de la boca de los leones. Amén. No podemos prometer, los siervos que predicamos, nadie le puede prometer. En el nombre del Señor, nadie puede prometerle que usted no pasará por ningún proceso. Lo que sí podemos dar fe en el nombre del Señor es que si usted permanece firme, la boca del león no se aferrará a su carne. Amén. Ni las llamas arderán en usted. Todos conocemos la historia de Sadrac, Mesach y Abed-Negó. De seguro que de haber estado Daniel allí, habría estado también con ellos, pero por alguna razón que desconocemos, Daniel no estaba en ese momento allí. Dios tenía el proceso de Daniel para otro momento. No pasó por el fuego, pero pasó por el temido foso y salió ileso porque fue hallado inocente. Pero Sadrac, Mesach y Abed-Negó conocen, hermanos, la historia en el capítulo 3. Como es un capítulo entero muy largo, no lo voy a leer para no hacerme largo, pero conocemos la historia, aquel edicto del rey, aquella, hermanos, estatua que levantó de aproximadamente unos 30 metros, de 28 a 30 metros de altura, de oro, hermanos, y donde en el momento que se tocase al sonido de la flauta, del arpa, de todos esos instrumentos que se tocaban, hermanos, en el momento que se tocara esos instrumentos, todo el mundo debería de inclinarse, siendo del reino babilónicos, judíos, hebreos, de cualquier nación. Tenía que doblegarse delante de aquella estatua y adorarla. Conocemos, hermanos, como la palabra de Dios enseña que la disposición y la determinación de estos tres hombres que habían entendido que todo lo que ellos eran venía de Dios, amén, como hemos de ser conscientes cada uno de nosotros, que si algo tenemos, si estamos hoy aquí en pie, es por la gracia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si hemos podido conseguir algo, si hemos podido alcanzar algo, si aún respiramos, es por su gracia. Y estos tres hombres eran tan determinados en esto, hermanos, eran tan seguros de su identidad en Dios, que cuando son denunciados a
Nabucodonosor, al rey, ellos no dudan en decir, nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Eso era fe. Eso era fe. Decir aquello, porque la panorámica era la estatua que había erigido Nabucodonosor y justo al lado estaba el horno de fuego para todo aquel que osara no cumplir con este edicto. Pero ellos fueron decididos, grandes hombres de fe, y su fe dio testimonio. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Es decir, del horno de fuego, de tu mano y de cualquier adversidad que venga contra nosotros. Pero esa fue una palabra de fe. Aleluya. Gloria al Señor. Ya buscaremos y encontraremos otra manera de poder hacerlo mejor. Gracias a los hermanos, a Juanmi por la atención que tienen con ese fondo musical. ¿Cuánto sienten la paz del Señor, hermanos? Eso era una palabra de fe. Una palabra de fe, hermanos, que en cualquier circunstancia por la que pasemos siempre es necesaria en nuestra vida. Cuánto bien nos ha hecho una palabra de fe cuando hemos estado, hermanos, entre la vida y la muerte. Cuánto bien nos ha hecho una palabra de fe cuando hemos estado entre una ruptura y poder estar en la paz del Señor. Cuánto bien nos ha hecho una palabra de fe y qué necesaria es, hermanos, en medio de la tormenta de nuestra vida. Una palabra de fe. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a esa palabra de fe que ha venido en un mensaje, en un consejo de un hermano o simplemente en un susurro del Espíritu Santo? Y esa palabra de fe ha sido como un ancla en tu vida. Pero hubo una declaración, hubo una confesión que vislumbraba en ellos una seguridad y un convencimiento mucho más profundo. Casi pesaba más que la palabra de fe. Porque por encima de su absoluta confianza en Dios estaba la determinación de bajo cualquier circunstancia ser lo que ellos eran, no perder su identidad. Cuando estamos, hermanos, hay circunstancias en la vida que cuando estamos en esa encrucijada entre creer o no creer, solo nos queda una decisión, solo nos queda un camino, no perder nuestra identidad. Y la palabra que les dicen ellos posteriormente, sin apenas pensar, dice: nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno, pero aunque no lo hiciera, tampoco adoraremos a tu imagen. Esa palabra pesó más que la otra. Esa palabra tenía más fundamento que la otra. Más que la fe. Hermano Diego, Pastor Diego, más que la otra. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Satanás también cree y tiembla. Así que no sé si son capaces, y creo que sí, de entender la profundidad, hermanos, y la densidad con la que estoy hablando esta palabra. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Tenían los discípulos al Señor allí con Él, en una barca,
de noche, con una tempestad diabólica. Diabólica. Lo tenían allí, durmiendo. Habían visto centenares de veces los milagros del Señor. Cómo había dado de comer a 5.000 personas, levantado muertos, echado fuera demonios. Y sin embargo, estaban allí con Él, y aunque lo veían durmiendo con ellos en la barca, estaban pavorizados de miedo. Estaban, hermanos, aterrorizados, porque a pesar de tenerlo allí al Señor, lo estaban viendo, podían tener la confianza de que estaba con ellos, pero tenían su enfoque en la tormenta. Su enfoque estaba en la tormenta. Hay un momento en nuestra vida, en la vida del creyente, en que por encima de tu fe hay algo más valioso. Hay algo más valioso, y es tu identidad, tu determinación, tu compromiso con Dios. Sepas, oh Rey, que aunque no nos librase, tampoco adoraremos a la imagen. Cuando basamos nuestra integridad en la provisión de Dios, ¿cuánto me están entendiendo, hermanos? Cuando basamos nuestra integridad en la provisión de Dios, ¿hasta qué punto seremos verdaderos? ¿Hasta qué punto seremos íntegros? El Señor te provee, su promesa está ahí por gracia, Él es el quien te sostiene, Él es el quien está en todo momento, nunca nos ha fallado. Pero ¿y si una vez? ¿Y si una vez en nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, aparentemente no vemos la mano de Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra integridad y compromiso con Él? ¿Hasta dónde llega? Ellos lo tenían claro. Y por encima de su palabra de fe estaba su identidad y su integridad, su compromiso con el Señor. Hermanos, Dios, el Señor siempre, siempre va a estar ahí para extender su mano, para sacarnos del pozo de la desesperación, para guardarnos de la tormenta. Pero habrán circunstancias que probablemente no notes su presencia, no notes su protección, no sientas que el Señor te ha guardado. Eso es lo que tú puedes percibir, porque estás en ese área crítica donde Dios estará probando tu integridad. Por favor, medite en esta palabra. Medite en esta palabra. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi compromiso contigo. ¿Hasta qué punto he de ser íntegro, Señor? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto, Señor? Tú conoces mis limitaciones. Ayúdame, Espíritu Santo. Aunque seamos 3 en la iglesia, pero yo quiero estar ahí. Aunque cuando llegue a casa y mi familia no me acompañe, mi familia no me anime, yo estoy ahí. Aunque esté enfermo, aunque enferme, pero yo sé que la última palabra la tiene el Señor.
yo estoy ahí. Aunque Dios haya designado y permitido que por un tiempo que Él quiera yo esté en la última silla de la iglesia, pero donde yo estoy, que Dios quiere que esté, ahí voy a ser bendecido. Cierra tus ojos, por favor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Danos esa identidad, Dios mío. Afirma nuestros pasos. Sabemos que no siempre es fácil, Señor, pero tú estás en control de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú siempre estuviste, aun cuando pensemos, aun cuando alguna vez hayamos pensado que no estabas, tú siempre estuviste, solo que obraste de una forma especial y específica. Gracias por cada vida. Gracias por cada vida, Señor, aquí. Muchas gracias, Señor. Gracias por todo. Danos esa integridad, Señor. No solo la palabra de fe, no solo esa palabra de fe, de convicción, sino una palabra de compromiso y de entrega. Una palabra de identidad. Una palabra, Señor, inconmovible en nuestra identidad como creyentes, como hijos tuyos, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Bendice a tu iglesia, bendice a tus siervos que están pastoreando y ministrando. Y que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene esta mañana y en este día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ánimo, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Adelante, y esperamos y confiamos, hermanos, que esta palabra de Dios haya podido animarle en esta mañana y de alguna forma fortalecerle también en el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.